¿Qué tal, amigos de Reacciones? Bienvenidos al episodio número 11, Ruth y Esther. Sin duda vamos a analizar las historias tan interesantes de estas dos mujeres consagradas a Dios y vamos a empezar por el texto clave. Nos vamos a aprender el versículo de Esther 5:2 que dice: cuando él vio a la reina Esther en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos y el rey le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Esther 5:2. Así que ahí lo tienen. Recuerden acompañarnos todos los lunes en punto de las 7 desde las plataformas oficiales de la Asociación Norte de Chiapas, la página oficial de Facebook, en YouTube y también en Spotify. Nos pueden encontrar como Adventistas Norte de Chiapas. Carlos Castillo, un gusto como siempre tenerte aquí en Reacciones. ¿Cómo estás? Un gusto, pastor, saludarte. Muy bien, gracias a Dios. Sin duda, disfrutando de estos episodios trepidantes de la guía de estudio y que hoy, sin duda alguna, será un episodio de grande bendición. Y sin más preámbulos, vamos a compartir la pregunta para este episodio. ¿Cómo nos prepara Dios hoy para ser fieles en medio de la crisis final? Esa es la pregunta para este episodio. ¿Cómo nos prepara Dios hoy para ser fieles en los acontecimientos que vienen de esta crisis final? Así que, Pastor Roberto, vamos a prepararnos para dar respuesta a nuestra pregunta, vamos a preparar también nuestro emoji y, por supuesto, también vamos a presentarles la estructura para este episodio, que está constituida por 3 secciones. Rápidamente, sección número 1, providencia divina. La segunda sección habla del conflicto final. Vamos a cerrar entonces con la tercera y última sección, fieles en la crisis. Así que ya lo saben, abróchense los cinturones, saquen su libreta, dispositivo digital para tener ahí los apuntes, preparen sus emojis porque esto es Reacciones. La primera idea que nos encontramos en el sábado tiene que ver con la presentación de estas dos damas tan importantes en el relato bíblico, Ruth y Esther. Y nos van a ir desglosando cómo a través de sus propias experiencias tenemos también un anticipo de lo que ocurre en el gran conflicto y en el tiempo del fin, en esos eventos finales. Por eso nosotros nos atrevemos a decir que las historias de Ruth y Esther muestran cómo Dios guía a su pueblo en tiempos difíciles, Carlos. Sin duda alguna, Pastor Roberto, es muy importante esta parte de reflexión donde comprendemos que hay tiempos difíciles en la vida de los seres humanos. Esto nos presenta la segunda idea de esta sección, hablando de la providencia divina, donde la idea es la siguiente: el sufrimiento humano refleja la caída, pero Dios sigue presente y ofrece esperanza redentora. Justamente comenzamos, Pastor Roberto, viendo la historia en el día domingo que nos habla del hambre en la casa del pan. Justamente hablando de Belén, que su significado era pues casa de pan, casa de alimento, y que llega a haber una gran hambre. Esto nos presenta el contexto número 1. Los seres humanos vivimos el efecto de la caída en el pecado. Si nosotros recordamos las consecuencias, tanto para las damas, con dolor iban a tener a sus hijos, para los caballeros, con el sudor de su frente comerán, y también la naturaleza se vio afectada. Y todo eso es el resultado del pecado en la vida de nosotros. Sin embargo, también a pesar de eso, Dios tiene una parte muy activa, Pastor Roberto, que es donde Él trata también de ponerle una resolución final al asunto del pecado y obviamente no limita la libertad humana. Es decir, una cosa son las consecuencias del efecto del pecado, otra cosa son las consecuencias de las decisiones humanas. Es decir, por consecuencia del pecado hay cosas que tenemos que enfrentar y hasta cierto punto soportar. Pero hay decisiones que también van a traer consecuencias y eso es parte de lo que a través de esta idea
nos muestra la sección de la escritura donde habla de la historia de Ruth, cómo Noemí, para empezar, era una familia, Elimelec era su esposo, el hambre llegó, ellos se fueron a otro lugar buscando el bienestar para la familia, pero aquí comenzamos a ver una situación un poco desgraciante y que a veces se aplica a la experiencia de vida de algunas familias de la actualidad, Pastor Roberto. Sí, y es precisamente lo que nos va a revelar la actuación de Dios en medio del gran conflicto, porque bueno, tú mencionabas, ¿no? La familia de Noemí tuvo que irse en busca de una nueva vida. Una mejor vida. Porque en la casa del pan no había pan. Entonces, irónicamente, ¿no? Irónicamente. Y eso nos va a dar la pauta también para comprender cómo en una tierra extranjera, pues Noemí va a tratar de seguir siendo fiel a Dios, pero no es fácil porque hay circunstancias adversas, hay adoración a dioses paganos, una influencia que se corrompe, pero por otra parte, allá en casa no habían, las necesidades básicas no se estaban supliendo. Entonces, ¿a dónde vas? Y eso es como un poco lo que pasa en nuestros tiempos, ¿no? ¿A dónde ir? ¿Dónde uno puede estar plenamente satisfecho? Y bueno, en esta tierra, desafortunadamente, no vamos a lograr esa plenitud, pero Dios nos permite tener vislumbres de la grandiosa esperanza. Justo es lo que vamos a ver con Ruth y Booz, porque cuando Noemí dice, bueno, yo me regreso, entonces Ruth le dice, yo voy a ir contigo, sin importar qué. Así que, pero llegando allá, entonces Noemí, ella misma, por el contexto de su vida, dice, ahora llámenme Mara, porque pues ella experimentaba la amargura en su testimonio y justamente ahora tienen que vivir de las migajas, de lo que van dejando, ¿no? Entonces le dicen a Ruth, bueno, tú eres joven y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y en la trama de la historia vamos a encontrar a Booz, que no era precisamente el pariente más cercano, pero siguiendo la trama, él se va a ubicar como el Salvador, el Redentor de Noemí y de Ruth. Y eso va a prefigurar, bueno, primero una historia de romance muy bonita, muy hermosa, que también representa el amor de Cristo por su iglesia. Y Booz va a ser esta figura de Cristo en el tiempo del fin. Nosotros somos esa iglesia que recoge migajas. Ahora que está tan de moda, ¿no? En las redes sociales hablar del amor y de las migajas, bueno, pero no en un sentido negativo. Nosotros recogemos las migajas de lo que se puede recoger en este mundo. Si es que existe un poco aún. Exactamente. Porque también existe un principio, Pastor Roberto, donde hablamos de que el amor se ha ido enfriando. Ahora, en esta parte de la historia que vemos me llama mucho la atención porque resulta que tanto Noemí como Ruth pues no tenían, por así decir, una esperanza de ser redimidas, si no era por un familiar cercano. Es decir, al regresar ahora, ellas prácticamente dependían de otros. Exactamente, dependían de que alguien las redimiera. Y no es que no tuvieran tierra, resulta que Elimelec tenía algunas posesiones, pero Noemí no podía tomar posesión de esas tierras, número uno, porque su nuera debía casarse con un pariente cercano y debía tener un hijo de ese pariente cercano para poder tener acceso a esas tierras. Es decir, en todo ese proceso hablaríamos de un tiempo bastante largo y tal vez se morirían de hambre. Pero cómo la providencia divina, Pastor Roberto, el valor, aquí hay algo que me llama mucho la atención, el valor de Ruth también, de quedarse con su suegra a pesar de todo lo que habían vivido. Había muerto su suegro, el esposo de Noemí, habían muerto los hijos, ahora estaban solas totalmente. Pero cómo en medio de estas circunstancias que actualmente pudiéramos decir son muy similares a las que personas experimentan, situaciones donde fallece el papá, el esposo, los esposos o pierden a seres queridos y se quedan solos y pareciera ser que ya no hay un sentido para la vida. Esta historia nos muestra que justamente el contexto también aplica en nuestra época, hablando de la provisión que Jesús es para nuestra vida y que aún en medio de las desgracias hay un plan que Dios tiene para nuestra vida y claramente lo observamos en la historia que se desenlaza, que también es un romance cristiano muy bonito, bíblico, que pudiera motivar a algunas personas a creer que existen las nuevas oportunidades cuando confiamos en el plan de Dios para nuestras vidas. Indudablemente, y por eso concluimos que Booz también simboliza a Cristo, quien restaura nuestra herencia y dignidad espiritual, ¿no? Qué trágico
tener los recursos, o mejor dicho, tener el área donde tú puedes producir y al mismo tiempo no, porque por las cuestiones culturales, patriarcales, esas eran las leyes, ¿no? No es que estaban yendo en contra de las ordenanzas civiles, así funcionaba en aquel tiempo, ¿no? Exactamente. Pero finalmente Booz surge en la trama, en la escena y redime a, pues en este caso, a su familia, ¿no? Y surge también una historia de amor muy bonito. Vamos a la sección número 2 entonces, Pastor Carlitos, el conflicto final. Ya establecimos las bases de la providencia divina. En una tierra extraña, en una tierra lejana, Dios provee. Pero ahora vamos a enfrentarnos al conflicto final. Cristo vence, esto lo encontramos en el día martes, Cristo vence las reclamaciones de Satanás y nos redime en el juicio celestial. ¿Qué podemos ver allí en esa sección? Es decir, Cristo haciendo la intercesión por nosotros, Sí, ¿no? aquí, Pastor Roberto, llegamos a un punto interesante también, dando casi el final a la historia de Booz y Ruth, que justamente antes de él ser el que las redima, no era inicialmente el primer pariente cercano. Sí, es decir, él no tenía ese privilegio, por así decirlo. Había alguien más. Así que llama mucho la atención el contexto también espiritual que se menciona en la guía de estudio, en la acción que Satanás hace de ir delante de Dios. Y cuando se le pregunta de dónde vienes, dice de rodear la tierra y de andar por ella. Ahora, la aplicación espiritual es que había alguien que podría reclamar a esta humanidad, y es el enemigo, Satanás mismo. Pero entonces vemos la obra de Cristo en una representación de Booz, que es lo que hizo, es decir, él fue y dijo, bueno, voy a hablar y voy a llegar a un acuerdo con este pariente para que sea yo quien pueda redimirlas. Y vamos a verlo desde esa perspectiva, Carlitos. Satanás quiere ocupar el lugar de Dios. Exactamente. Pero no quiere asumir sus responsabilidades. Dios no es solamente de estar sentado en un trono y ejercer poder y dominio. Ser Dios es cuidar, es amar, es hacer crecer, es ser creativo. La labor de Dios es suprema, es algo muy complicado. Y sin embargo, vemos entonces al enemigo queriendo usurpar su trono, pero sin las responsabilidades, de manera egoísta. Entonces, yo quiero los privilegios, pero no quiero hacer el trabajo difícil. Y es lo que vamos a ver justamente con el pariente más cercano, porque él tenía la oportunidad de dar un testimonio lindo, de que la comunidad entera pudiera decir, oye, mira, qué bien lo hizo, redimió a la familia. Y entonces, de esa manera también dar un testimonio del amor divino. Pero ¿qué sucede? No quería quería los privilegios, pero no quería las responsabilidades. Entonces viene Booz como Cristo y entonces él dice, yo tengo el derecho a reclamar porque yo he hecho los sacrificios, ¿verdad? Y entonces allí vemos los tipos de acciones que van a tipificar la obra del enemigo y la obra de Cristo en esa grandiosa historia. Y eso nos lleva a la siguiente idea, ¿no? Claro que sí, vamos a entrar a la sección número 2, donde estamos ya hablando justamente del conflicto final, y tú mencionaste la parte introductoria. Ahora, Pastor Roberto, en esta segunda idea encontramos una escena muy directa de la base de lo que Satanás deseaba, comparado con Amán, un personaje que buscaba la adoración. Resulta que había un decreto que de alguna manera permitía que a él, cuando lo veían, el pueblo, se postraran y lo adoraran. Pero había una persona que no lo hacía, era Mardoqueo, y a él le molestaba mucho. Entonces, algo que vemos es un sentimiento tal vez en el mismo Satanás, luchando justamente cuando presenta la Escritura en los Evangelios la tentación de Jesús, que era lo que él veía. De todo esto te doy si te postras y me adoras. Y cómo las condiciones también que el enemigo busca es que esta humanidad le brinde esa adoración. El contexto de la historia de Amán nos presenta muy referidamente el anhelo de Satanás de recibir adoración. Él quería que todo mundo le adorara. Y cuando encuentra a una persona que no era fiel a ellos, que no quería adorarlo, entonces comienza a ver el problema y cómo el mismo enemigo
aplica este enojo hacia aquellos que no desean adorarlo y adoran a Dios. Y aquí surge el testimonio de otra dama, Esther. Ya vimos el caso de Ruth, una mujer fiel que siendo extranjera se convierte y forma parte del pueblo de Dios, incluso en la ascendencia que va desde la cual va a provenir el Mesías. Sí, el linaje de Jesús. No es algo menor eso, Así ¿no? es. Y luego vamos a ver ahora a Esther, una mujer que también pues era familiar de Mardoqueo, a quien tú has mencionado, que no se postraba ante Amán. Y vemos esta diferencia, ¿no? Por un lado la humildad, por un lado esta mansedumbre de los comportamientos de Mardoqueo, de Esther, que quieren hacerle el bien a los demás, que quieren que les vaya bien a su pueblo, porque ellos pudieron haber dicho, nosotros estamos aquí, somos parte del reino, y a nosotros ¿qué? Los que van a sufrir son aquellos, pero no piensan en ellos, piensan en los demás. En cambio, Amán piensa únicamente en él. Exactamente. Y es nuevamente una prefiguración del enemigo, porque vemos a Satanás que solo piensa en él, en sus propias ambiciones. Sentimiento egoísta. Y él quiere pues mantener la supremacía por encima de Dios, ¿no? Acá recordando esta idea que mencionaste, ¿no? Amán pues simboliza a Satanás, no puede simbolizar otra cosa, porque tiene el deseo de adoración y entonces, como quiere que lo adoren, eso lo lleva a perseguir al pueblo de Dios. Ese es el conflicto final, que Satanás quiere ser adorado y si tú y yo nos resistimos, más se intensifica su guerra espiritual contra nosotros. Sí, es el mismo sentir que Amán expresa hacia el pueblo de Dios de tratar de abrumarlos, perseguirlos y que de alguna manera nosotros vamos a experimentar si decidimos adorar y servir a nuestro Dios. Así que, Pastor Roberto, vamos a recordar la pregunta para este episodio que está llegándose el momento de reaccionar con nuestro emoji, con nuestra respuesta. La pregunta es, Pastor Roberto, ¿cómo nos prepara Dios hoy para ser fieles en medio de la crisis final? ¿Cómo nos prepara Dios hoy? Bueno, quiero comenzar dando mi punto de vista y yo voy a compartir mi emoji que para mí hoy es una brújula. Es una brújula. Dios es tan lindo que nos permite ver en qué dirección podemos ir. Y tú sabes que cuando vas de viaje a algún lugar que tiene que ver con una caminata, actividades de campismo, y no conoces el lugar, bueno, usas una brújula para guiarte. Cuando tú sigues las coordenadas correctas, vas a llegar a la dirección correcta, mientras tú permitas que lo que te está guiando te lleve. De manera espiritual, el Señor nos ha presentado una brújula a través también de las profecías de los tiempos que nos alertan hacia dónde tenemos que ir y nos muestran la dirección del camino que tenemos que andar. Considero que de esa misma manera Dios nos prepara. ¿Por qué? Porque es muy probable que también nosotros tengamos que demostrar nuestra fidelidad en esta generación, en esta época. Muchos quizás están esperando que nos cancelen las reuniones de los sábados, nuestros cultos normales, que nos cierren los templos, que nos persigan. Pero esto trasciende a más que eso, Pastor Roberto. Hay una persecución espiritual que el mismo enemigo está haciendo y decía una frase, si el diablo te distrajo, ya ganó. Si te distrajo, ya ganó. Por eso, para mí es muy importante el aspecto de la brújula, porque si entendemos hacia qué dirección vamos, no debemos distraernos y tener bien puestos nuestros ojos hacia la dirección correcta. Interesante. Fíjate que en esa dirección yo tengo como un razonamiento similar, pero antes vamos a preguntarle a nuestros amigos queridos que nos están sintonizando cuál es su emoji, con cuál emoji están reaccionando. Déjennos saber ahí en la caja de comentarios. Siempre son muy importantes para nosotros. Todos sus saludos, sus textos, sus mensajes, los leemos atentamente. Así que déjenos ahí cuál es la respuesta de ustedes a esta pregunta. ¿Cómo nos prepara Dios hoy para ser fieles en medio de la crisis final? Y bueno, yo reacciono con el siguiente emoji, una carita que está así como aturdida, que tiene como unas ondas así alrededor. Y pensando en la reflexión que has hecho, Carlos, yo lo expreso de la siguiente manera. Antes de que llegue aquella gran prueba final, el Señor nos va mostrando pequeñas alertas, ¿no? Amén.
Hay pequeños momentos de nuestra vida donde experimentamos un grande sufrimiento, desilusiones, por querer ser fieles, por querer hacer lo correcto y a veces por hacer el bien nos suceden cosas malas. Bueno, esos pequeños instantes son lecciones de aprendizaje para que tú y yo estemos practicando, desarrollando, fortaleciendo nuestra fe de tal manera que cuando llegue aquella circunstancia definitiva, podamos entonces actuar con congruencia, con nuestros principios, con los valores bíblicos que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Así que yo reaccionaría de esa manera. Y vamos entonces a ir a la última sección, fieles en la crisis. Ya vimos la providencia divina, como Dios provee, aunque estemos en entornos hostiles, difíciles, Dios sustenta nuestra fe. Ya vimos también el meollo del conflicto final, el carácter del enemigo, el carácter de Cristo en contrapartida, y entonces ya tenemos un escenario del conflicto cósmico. Y vamos a cerrar entonces con la fidelidad del pueblo en estos momentos finales. Y tenemos allí, por ejemplo, la idea del jueves. Dios levanta a su pueblo para esta hora, asegurando liberación en medio de la crisis. ¿Quién fue levantada para esa hora, Pastor Carlos? Hablando en este caso, por ejemplo, de Esther, que fue una de la última mujer que mencionamos en esta parte de la guía de estudio, fue preparada para esta hora, justamente para hacer frente. De ahí el pasaje para memorizar de que ella encontró gracia ante el rey. Presentarse ante el rey no era cosa fácil. Muchos perciben esto como un acto osado, sí, un acto de valentía en favor de su pueblo. Buscaba el favor, pero la clave de la dependencia de Dios. Y encontró gracia ante el rey y el pueblo se salvó. Esto nos muestra justamente que también nosotros nos preparamos para una hora especial en esta crisis final, en este conflicto, donde la profecía bíblica muestra que hay consecuencias desastrosas para la raza humana, pero también nos da esperanza. Es decir, no solo habrá resultados, también tenemos la oportunidad de que esos resultados tengan un efecto diferente en nuestras vidas por nuestras decisiones, claro, por elegir el camino correcto. Y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Parecía ser que iban a ser destruidos, parecía ser que el resultado iba a ser catastrófico, que estaba tan representando a Amán en este símbolo espiritual, iba a ganar la batalla, pero no. Dios logró levantar a una mujer que fue Esther, y probablemente muchos de nosotros también, Pastor Roberto, en esta generación, en medio de la crisis final, seremos levantados para ser estandartes de la verdad. Y el símbolo poderoso de una mujer que en las profecías representa a la iglesia, ¿no? Entonces aquí hay una invitación para nosotros como iglesia, como pueblo remanente de Dios. A esta hora hemos sido llamados a evangelizar, a compartir las buenas nuevas de salvación. Para esta hora hemos llegado. Si no es para esta hora, ¿para cuál? ¿No? Así es. Entonces, hoy es el día que debemos compartir y de esa manera, pues también revelar nuestra fidelidad en el escenario del final de los tiempos. Amén. Y finalmente cerramos con esta reflexión en el día viernes. El pueblo fiel enfrentará persecución, pero Dios vindicará su verdad y lo sostendrá. Así que no hay que tener temor. Así es. Al final Dios está con nosotros. Dios tiene un plan para su pueblo, para su iglesia, así como Él ya conocía lo que iba a suceder desde el principio, antes de que sucediera. Con esa confianza Él nos dice: yo estoy con ustedes. Amén. Y vamos a predicar, vamos a ir adelante en el nombre del Señor. Claro que sí, Pastor Roberto. Ojalá que todos hagamos este compromiso y podamos ser las personas preparadas también por Dios para esta hora. Pues hemos llegado a la parte final de este episodio de Reacciones. Amigos, les invitamos todos los lunes en punto de las 7 p.m. para que estén con nosotros en Facebook y YouTube y también en Spotify, Pastor Roberto. Allí nos encuentran en formato de podcast por si van manejando y no pueden andar viendo allí el dispositivo. Nada más lo conectan a su estéreo y ahí van a escuchar estas ideas que les acabamos de compartir para fortalecer su estudio. Allí en Spotify nos encuentran como Adventistas Norte de Chiapas. Ya lo saben, no se pierdan ningún episodio. Nos vemos
en la próxima emisión. Esto ha sido Reacciones. Los grupos pequeños son para orar y estudiar constantemente la verdad. Para Jesús muchas vidas ganar y con gozo su venida recordar. Yo quiero ser un miembro involucrado, crecer como Jesús junto a mis hermanos, prepararme